Estamos en el marco de Congreso Futuro 2023 con este lema que es Sin Límite Real, tratando de conocer los límites, las fronteras en distintas disciplinas. Hemos tenido días muy variados, le hemos dado mucha bola a la inteligencia artificial, a los datos, dado que el tema de este año también que nos hace reflexionar es el desarrollo del metaverso, un desarrollo que transforma la civilización. Pero también hemos ido a otras conversaciones que también surgen a propósito de las vulnerabilidades que nos trae esta nueva era digital. Y son esas conversaciones totalmente humanas, desde la antigüedad hasta el presente, aquellas cosas que nos constituyen y que tal vez deberíamos conservar. Y hoy tenemos el placer y la alegría de tener a una antigua amiga del Universo Futuro 360, pero ahora de forma presencial. Es María Martínez Torres, médica y paleoantropóloga española, entre muchos otros títulos que no voy a enumerar. Muchas gracias por estar aquí. Nada, gracias a vosotros y a ti por esta invitación. Estamos muy contentos de tenerte porque tu trabajo apunta a algo muy sencillo, pero que parecemos haber ido olvidando, y es la importancia de la comunidad. De sabernos parte de algo y de responder a ese algo. ¿Cómo ves tú, cuál es el espacio que crees tú que ocupa hoy la comunidad, más allá de tu área de estudio, en la cultura, ¿no? Pues yo creo que a veces no nos damos cuenta, y por eso creo que es importante como reflexión incluso optimista, ¿no? En este mundo que parece que a veces nos lleva al desastre, que esa comunidad sigue siendo crucial. Es decir, nuestra sociedad, nuestro día a día, esta profesión de ser Homo sapiens en el mundo, es un tipo de vida que exige unas dosis ciegas de confianza en el prójimo. Es decir, nuestro día a día, desde comer, educar a nuestros hijos, subirnos a un avión que conduce a alguien que no conocemos, ¿no? Dejar la educación de nuestros hijos a personas con las que no tenemos un parentesco, comer algo que ha preparado alguien y no sabemos qué significa, que nos hemos organizado de una manera que realmente nuestra sociedad, nuestro día a día, se basa en esa confianza y en ese apoyo. Y en ese sentido creo que sigue, a pesar de que se habla mucho, ¿no?, de la individualidad y de esa tendencia a ser cada vez más egoístas, incluso el riesgo de aislarnos, ¿no?, en ese metaverso, en ese mundo virtual. La realidad es que nos necesitamos los unos a los otros y hemos evolucionado para ello. Es lindo lo que dices porque, sin embargo, es una confianza inconsciente. Porque el discurso social es un discurso de que hemos perdido de la confianza, de que ya no tenemos confianza en nada. Pero, sin embargo, nuestra vida, como tú bien describes, está hilvanada por pequeños y sistemáticos actos de confianza sin los cuales moriríamos, ¿no? ¿Cómo ves la distancia entre un discurso y el otro? ¿Y cuánto necesitamos recuperar esta conciencia para poder construir la civilización que viene? Bueno, yo creo que es eso, que falta una reflexión y falta una conciencia de esa realidad. Es decir, nuestra biología, si nos olvidamos ya de toda la modernidad de este mundo, ¿no?, con el que nos vestimos y nos despojamos de esa tecnología, vemos que aún a día de hoy seguimos siendo pues ese primate, esa criatura que salió adelante, que se enfrentó a los retos que cada momento exigía precisamente a través de la cooperación. Entonces, es necesario volver al pasado, ¿no? Mucha gente se pregunta ¿qué puede aportar al futuro, al presente, de este análisis alguien que se dedica a estudiar el pasado? Pues nos proporciona esa perspectiva que lo que pone precisamente es en valor esa comunidad y esa realidad que, aunque es más fácil, y yo creo que hemos entrado en estos momentos en una especie de discurso pesimista, yo no sé si está como de moda hablar mal de nuestra especie, hablar mal de Homo sapiens y de lo que hacemos en el mundo, tenemos que dejar de verlo todo tan negro, porque si es tan negro no vamos a ver nada. Y la realidad es que nuestro pasado, nuestra historia evolutiva, es una historia que habla a favor de nuestra especie y del cuidado, y eso ha sido siempre así. Entonces es importante, es verdad, reconocer que no todo es perfecto, pero la globalidad de cómo funciona nuestra sociedad a día de hoy descansa en esa confianza y en esa colaboración. Tú tienes una escala de tiempo. Bueno, me pasa mucho con los evolutivos, ¿no? Sí. Que cualquier persona que tenga evolutivo en como apellido de su trabajo tiende a ser más positivo. Sí, bueno, porque tienes esa perspectiva, Claro. que yo creo que es importante, sí. Y me encantaría saber si es que, porque todavía no, en el fondo, en la escala de tiempo que tú estudias, todavía no tenemos una traza clara para ver, por ejemplo, si estamos perdiendo la habilidad de cuidar. Pues yo creo que no. Porque sí que es verdad que lo que nos ha caracterizado a nuestra especie en particular y las especies ya pues
también podríamos hablar de los neandertales que se han extinguido, que también eran una especie inteligente y con una gran capacidad cerebral. Lo que nos ha caracterizado precisamente ha sido ese cuidado. Ese cuidado del que está enfermo, del que tiene una discapacidad, del que necesita ayuda, al final es un reflejo de una capacidad cerebral importante, es decir, de la empatía, de nuestra habilidad para ponernos en el lugar del otro, de poder compartir su perspectiva emocional, su sufrimiento, de saber lo que le está sucediendo, ¿no? Y ponernos en ese lugar y poder aportarlo. Y a día de hoy yo creo que lo seguimos haciendo y hemos dedicado más esfuerzos y recursos precisamente a ese cuidado que ninguna otra especie. Hemos incluso hasta institucionalizado ese cuidado, es decir, hay profesiones, ¿no? Hay médicos, hay hospitales, hay investigación dedicada específicamente a salir adelante. Y incluso todo lo que hemos vivido durante la pandemia, pues al final hemos salido adelante gracias a esa cooperación, ¿no? Para poder buscar una solución con la que cuidar y sanar y proteger a personas a las que jamás conocerás, ¿no? Entonces yo creo que sigue estando presente ese instinto de cuidado. Lo que pasa que a veces, y bueno, eres tú la que tienes la experiencia, sobre todo en tu trabajo, en el periodismo, es más fácil que la mala noticia sea noticia, ¿no? Y que Lo bueno no se hable de ello. Pero en el fondo, si se hace un análisis, yo creo que de la realidad y del día a día, el cuidado y todas nuestras características al final nos llevan siempre a preocuparnos de los demás, para bien o para mal. O sea, no hay, mejor pasatiempo para un ser humano que otro ser humano. Es que verdad, nos interesa la vida de todo el mundo. Sí, incluso yo voy a decir en su vertiente peor, que sería el cotilleo, ¿no? Nos interesan las vidas ajenas, nos interesan los demás. Totalmente. Queremos saber qué les pasan, por qué, queremos entender por qué ha hecho una cosa, por qué ha hecho otra. Y eso está en nuestra naturaleza, o sea, no vamos a dejarlo nunca. Aquí existe un dicho que es pelar une. Aquí en Chile, hablar de otro, se dice pelar y dice pelar une. Pero es verdad, ¿no? Es muy humano esto, ¿no? De querer no solo analizar lo que ha pasado, sino comprender por qué esa persona lo ha hecho, me tengo que poner en su cabeza. Entonces, al final eso quiere decir que no hay nada que nos entretenga, que nos interese más o nos despierte más curiosidad que la vida del otro, ¿no? Y eso, pues al final, si quieres, es la cara, bueno, a lo mejor menos bonita, pero glamurosa de la empatía. Menos glamurosa, pero de la empatía y del interés por el ser humano, por el prójimo. Qué linda forma de verlo, ¿eh? Otra razón para seguir haciéndolo. Oye, pero me gustaría ir a algunos de los temas que tú has abordado y dice relación con cómo nosotros en el tiempo hemos logrado tan bien construir esta herramienta evolutiva que es profesionalizar los cuidados, entender que son importantes, delegar en otro que cuide, por ejemplo, a mi hijo o a mi hija, etcétera, ¿no? Y que eso nos ha permitido reproducirnos al punto que tenemos sobrepoblado el planeta y aparentemente esa curva sigue creciendo por mucho tiempo más, ¿no? Pero tú planteabas esta idea de que esa misma capacidad de sobrepoblar el mundo y ser la especie más fuerte nos ha vuelto en la escala de la evolución más frágiles, ¿no? Cuando uno mira, nunca fuimos tan frágiles como ahora por ser muchos. Ayúdanos a desglosar esta idea que tú misma planteas. Exactamente. Mira, a veces cuando estudiamos enfermedades, que es una manera muy interesante, ¿no? De conocer las fortalezas y las debilidades de nuestra especie o de especies que vivieron en el pasado, lo que vemos precisamente es que nosotros nos podemos considerar desde el punto de vista de la biología evolutiva una especie con mucho éxito. Porque el éxito no es lo que pensamos ahora, el éxito social, el reconocimiento. El éxito, desde un punto de vista biológico, es el reproductivo. Y en eso hemos sacado la mejor nota. Nos lo contestaba Darwin el lunes. El éxito, exactamente. El éxito no es el diamante, no, es reproducirse. Esta reproducción. Somos muchísimos y vivimos en todas partes. Pero ¿qué pasa? Que ese éxito, ¿no? Decimos es un poco un regalo envenenado, ¿no? Porque ha creado un contexto en el que nos hacemos mucho más vulnerables a enfermedades precisamente como las que estamos pasando y atravesando, que es la pandemia, las grandes enfermedades infecciosas que pueden además adquirir un carácter endémico. ¿Por qué? Pues porque para que haya un contagio, para que haya una epidemia, una endemia, necesitas que haya muchos individuos que posibiliten ese contagio. Al final, todos nosotros, los huéspedes y los enfermos de un virus o de una bacteria, somos como, soldados reclutados contra nuestra voluntad para propagar ese virus. Móviles. Y al ser muchos, móviles, vivimos muy próximos, a veces incluso aglomerados, ¿no? En ambientes urbanos, entonces facilitamos el trabajo, ¿no? De ese virus o esa bacteria
bacteria que también quiere reproducirse, porque también opera Quiere sobre ser ellos exitosa. la selección natural. Y después, pues también la cultura ha tenido ahí algo que hacer, en el sentido de que, sobre todo a partir del Neolítico, cuando empezamos ya con prácticas como la ganadería, la domesticación, cuando empezamos a convivir muy estrechamente con los animales, también ahí estamos generando un ambiente de susceptibilidad, de oportunidad, porque esas bacterias, esos virus, esos patógenos que antes solo afectaban a los animales, tienen un contexto mucho más favorable para mutar y afectar ahora también al humano. Sabemos que hoy en día la mayoría de las enfermedades emergentes nuevas que están surgiendo son zoonosis, ¿no? Tienen origen en el mundo animal. Entonces, todo esto, ¿no? Este éxito, de alguna manera, ha provocado una vulnerabilidad a determinados cuadros. O sea, las grandes pandemias son, de alguna manera, una consecuencia, ¿no?, de la eclosión de las civilizaciones. Pero bueno, vivir es un equilibrio. Hacer malabarismos, ¿no?, entre beneficios y entre problemas, pero salir adelante. Y sin embargo, cuando llegamos a esa fragilidad que nosotros hemos creado por nuestro éxito reproductivo, volvemos igual a la misma conversación del inicio, que es la forma de salir de ese embrollo en el que nos metimos es juntos, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que eso es muy interesante y es importante, que además, bueno, lo hablabas tú con Darwin en este metadiálogo, ¿no? Con Darwin, que él sí. hablaba, ¿no?, ese concepto de quién es el más fuerte, ¿no? Decía el más fuerte, no, el más fuerte puede ser un elefante, un león puede tener más fuerza física que tú. No, es este carácter social que nos define como especie lo que nos hace fuerte. Es decir, es más fuerte el que está acompañado, el que está bien relacionado, el que está arropado, el que tiene amigos, el que tiene familia, que el que está sano. O sea, realmente el frágil no es el que está enfermo, sino aquel que no tiene acceso a esa comunidad, el que no está aceptado. Y eso pues le da, yo creo que en nuestra especie, un significado completamente diferente a aquello que antes creíamos de sobrevive el más fuerte, ¿no? Sobrevive el más social, sobrevive el que tiene, quien lo acoja, quien lo proteja y en momentos determinados quien le cuide. María, me encanta la ruta que hemos llevado, porque aquí viene esta reflexión que trae Congreso Futuro y es la reflexión sobre el metaverso. El metaverso, del cual empezamos a tener unos sabores durante la pandemia con estos Zoom, que por supuesto no son un metaverso, Sí. pero nos metieron una dimensión social a la que nunca habíamos estado Sí. expuestos en ese volumen. Sí, sí, ¿no? en ese grado. Sí, sí. Y esto solo va a ser más, y todo anticipa que ya, por ejemplo, hay muchos humanos que tienen relaciones únicas con seres virtuales y el resto del tiempo trabajan, por ejemplo, en lugares como Japón. Eso ya está documentado. ¿Cómo ves tú qué impacto va a tener ese tipo de conductas o que esas conductas se expandan? Yo creo que hay que tener cuidado. Yo adoro la tecnología, no demonizo la tecnología. Hay gente que dice, sí, no, la tecnología nos va a convertir en otra cosa, va a traer el fin, la especie, la frialdad. No, la tecnología nos ha ayudado. Durante la pandemia nos ha ayudado. Si no hubiera sido a partir de esa tecnología, hubiéramos estado de verdad aislados, Más ¿no? solos Y aún. muy solos. Y ha sido terrible, ¿no? Porque eso sí que es contra natura para una especie como la nuestra, estar solos, ¿no? Ha sido realmente un trauma. Nos ha permitido estar conectados. Ahora, creo que esa tecnología tiene que ayudar y facilitar esa comunicación, pero jamás puede sustituir una comunicación física y presencial, porque nuestra especie gana en las distancias cortas, porque es en esta expresividad, porque es en esta tridimensionalidad, en este contacto, en toda esta relación, donde realmente incluso vamos a decir que tenemos necesidades biológicas y de desarrollo cognitivo y neurofisiológico adecuado a través de ese contacto. Y precisamente yo creo que muchas veces que se habla, ¿no?, de esos comportamientos a veces agresivos, por ejemplo en redes, ¿no?, que dicen pues que la gente se habla de determinadas maneras o es agresiva, es que creo que precisamente porque no hay ese contacto físico de presencialidad, perdemos un poco una de nuestras grandes habilidades, que es la empatía, ¿no? Nos olvidamos por esa desconexión física que detrás hay una persona de carne y hueso. O sea, que no siempre incluso es a propósito, sino que uno no se da cuenta del efecto que está teniendo lo que uno hace, lo que uno dice, porque en realidad no ve que hay alguien detrás que también vive, que también padece, que también le late el corazón. Entonces yo creo Y si que lo mirara no le diría lo mismo. no, exactamente. Creo que al final sí, la comunicación sí, pero a veces si descansamos demasiado nuestra comunicación en este tipo de tecnologías, más que comunicarnos, nos aislaríamos, creo yo. Y para cerrar, porque tengo que cerrar, desde el punto de vista de la política pública, tú eres médica, pero también tienes esta perspectiva. ¿Impulsarías tú una política pública específica para conservar dosis de contacto humano? O sea, casi como tú recetas una aspirina para algo, que recetaras, da la impresión que vamos a necesitar eso. Lo planteo porque hay lugares donde ya está ocurriendo
que no tienen contacto humano. Sí, yo creo que es muy importante. Es un poco lo que hablamos, ¿no?, de la consiliencia, que desde diferentes disciplinas tratemos, ¿no?, de integrar conocimientos y ver que hay una serie de necesidades y que hay que preservar el contacto físico, hay que preservar la interacción humana, hay que trabajar, pues supongo que desde la educación, desde los trabajos de salud mental también, ¿no?, la expresividad y la comunicación, porque esa fue nuestra llave, ¿no?, la capacidad de comunicar no solo con el lenguaje, sino físicamente, con la mímica, con la expresión, con todo. Entonces yo creo que sí, que sería importante, no sé realmente cuál es el mecanismo, pero sí, sobre todo en estos congresos en los que realmente se abordan amenazas globales, tener en cuenta la necesidad de mantener esa dimensión. Es decir, ese futuro, tenemos la ayuda de la tecnología, pero esa tecnología no puede desplazar o no puede querer aplastar, sino complementar esa naturaleza humana, biológica, que es la que nos ha traído hasta aquí. Y que es estructuralmente empática y colectiva. Exactamente, eso es lo que jamás debemos olvidar. Tenemos que aprender a sentir, a compadecer y a padecer con el otro, y también, también lo bueno, ¿no?, alegrarnos con los demás. Muchas gracias, María. Siempre se nos hace corto el tiempo contigo, pero gracias. Muchísimas gracias a ti. Nada más que decir, pues usted ya hay tanto, y de qué manera hacemos esta bajada con nuestros hijos en nuestra vida cotidiana, en nuestros trabajos, de conservar la condición humana y la interacción directa para no perder la empatía, ¿no? No hablar tanto a través del celular, hablar más entre personas. Vamos a una pausa y volvemos con más. Y en este especial de Congreso Futuro que hacemos en Futuro 360, para que ustedes tengan como una especie de síntesis y no se pierdan nada de lo que está ocurriendo acá, que es fantástico, hoy revisamos los principales hitos de una jornada llena de novedades y de variadísimos temas. Hemos tenido mucho de el tema del año, que es el metaverso, la digitalización, sus impactos, de aquello que queremos conservar, de los océanos y tanto más, en esta nota que preparó con mucho cuidado Javier Albornoz. ¿Sabía usted que un celular como este tiene 50 metales? Clave en nuestro día a día. ¿Pero podemos nosotros vivir sin estos aparatos? Yo creo que no. Yo creo que no nos damos cuenta de cuánto necesitamos, la cantidad de metales y de cuántas cosas tenemos, que no podemos vivir sin ellos. Yo me muero sin celular. Pucha, sería difícil, específicamente ahora porque lo necesitamos para todo. Para todo necesitamos los metales hoy en día, entonces es impresionante que en realidad no nos vemos sin celular. Fue una de las reflexiones que nos entregó la tercera jornada de Congreso Futuro. Entender aquello que nos ha ayudado a evolucionar, particularmente los minerales, tan presente como en algo tan simple como un celular. No hay tecnología o revolución digital si no tenemos los ingredientes, la materia prima para construir nuestro futuro. Entonces, a eso voy siempre cuando hablo que el uso de los metales como un accionista silencioso. Computadores, celulares e incluso las tecnologías que nos permitirán lograr la transición energética. Todo tiene metales. Chile es clave, porque el litio y cobre son algunos de ellos que se hacen cada vez más escasos. Solo pensando en el cobre, que no es el metal más complicado, necesitamos la cantidad equivalente a 8 minas escondidas tan solo para satisfacer la demanda de cobre que requiere el futuro. ¿De dónde venimos? Para saber a dónde vamos, fue la reflexión de toda la jornada, porque para hablar del futuro es clave poder conocer nuestro pasado. Que nuestra especie tiene dos naturalezas, ¿no? Tenemos una evolución biológica, la de nuestras características físicas, pero tenemos también una evolución cultural y tecnológica, que a veces va incluso más rápida que nuestra propia biología y con la que hemos llegado incluso a transformar el mundo. Conocer aquellas enfermedades que nos afectaron en el pasado nos permite enfrentarlas ahora de mejor manera. La salud también fue parte de esta jornada. Las tecnologías, como la inteligencia artificial, ayudan, pero también es importante regular su uso. Las instituciones no pueden cuidar, la tecnología no puede cuidar, la inteligencia artificial no puede cuidar. El cuidar es humano. Solo se conoce el 25% de su profundidad. Los océanos siguen siendo un misterio y precisamente el mismo día que se rechazó el proyecto Dominga, Congreso Futuro debatió su relevancia. ¿Cuál es el futuro que queremos? Esa es la pregunta. Estamos tomando acción y una buena noticia ocurrió hoy. Digo bravo a quienes eligieron la vida, a quienes eligieron proteger parte de Chile.
ecosistemas marinos que son clave para nuestra sobrevivencia, de ahí la relevancia de su protección. El océano ha sido de donde viene la vida. Hoy día el mayor secuestrador de carbono, el mayor productor de oxígeno, es donde la mayor diversidad se concentra en el planeta. Tenemos que entonces volver de alguna forma al océano y entender que ese océano es parte integral de muchas de las preguntas que hoy día nos hacemos. La vida que nos importa a nosotros como seres humanos depende de que el océano funcione de forma adecuada, y eso es lo que hoy día estamos viendo, comienza a estar en peligro. Conversaciones de nuestros orígenes que nos permitirán seguir trabajando bajo el lema Sin límite de lo real. Como hemos anticipado, este año desde Futuro 360 hemos querido relevar las distintas actividades que están ocurriendo por primera vez en todas las regiones del país, y por eso damos paso a los breves de Congreso Futuro 2023. Ya estuvo con nosotros, pero quienes quieran escuchar en profundidad la charla de María Martinón, les contamos que será parte de la actividad que se va a realizar este jueves en el aula magna de la región de O'Higgins. La investigadora, como ustedes saben, ha estudiado la evolución de los primeros homínidos y de las enfermedades del pasado. Destaca su propuesta de un origen asiático para los primeros europeos. Ese mismo día, además, se va a presentar Lera Boroditsky, profesora de Ciencias Cognitivas de la Universidad de California. Anteriormente trabajó como académica en el MIT, en Stanford, y como editora en jefe de Frontiers in Cultural Psychology. Durante el primer bloque de la jornada en Santiago va a estar Edmundo Acevedo, ingeniero agrónomo, Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas, reconocido por su investigación sobre la resiliencia de las plantas a la sequía por ajuste osmótico. En este mismo bloque va a participar el Premio Nobel de la Paz, Ratan Lal, así que no se lo pierdan. La crisis climática es uno de los desafíos más importantes que está enfrentando la humanidad hoy. Por eso es necesaria la conciencia y la divulgación de lo que está ocurriendo en nuestro planeta gracias a las acciones, o por culpa más bien de nuestras acciones. Para hablar sobre esto en Congreso Futuro estará presente en la región de los lagos este jueves 2 invitados especialistas de primer nivel. Por un lado, María Cristina Cravino, antropóloga de la Universidad de Buenos Aires y doctora en antropología, investigadora principal de la Universidad de Tierra del Fuego. Sumándose a ella también se va a presentar Ingrid Torgensen, espero haberlo dicho bien, licenciado en microbiología por la Universidad de Oslo. Torgensen ha dedicado su carrera a la sostenibilidad ambiental y a la gestión de acuicultura. Entre 2017 y 2019 ocupó el cargo de presidente del Subcomité de Acuicultura COFI de la FAO. En Teatro Oriente, mientras tanto, dará una charla muy esperada, la de Felipe Lecanelier, doctor en psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, que se ha dedicado de forma profunda a investigar el apego. Hasta aquí llega este informe sobre lo que está ocurriendo en Congreso Futuro 2023. Estamos todos los días, como usted ya sabe, con lo principal que está ocurriendo. Todo está en nuestras distintas plataformas, realmente tratando de llevarles las distintas conversaciones, ideas y oportunidades que tenemos como sociedad para reflexionar en este enero, en medio de nuestro verano, tomarnos un tiempo para pensar qué sociedad queremos construir a futuro. Nos vemos nosotros en el siguiente capítulo especial de Futuro 360 en Congreso Futuro 2023.